computación en física, pero bastante multidisciplinar, cuando se trata de utilizar los superordenadores, los ordenadores para realizar su investigación diaria, ¿no? Ese es un poco el esquema de la presentación. Quería contar, bueno, primero un poco unas cuantas definiciones. No sé muy bien si la gente aquí tiene algo de experiencia o sabe algo de lo que es la computación en grids, etc. No tiene nada que ver con la pregunta de alguien anterior sobre computación oportunista, etcétera. Es algo bastante más estructurado. Bueno, va a tratar de que más o menos vayáis con una idea clara sobre lo que es el GRID y en qué estado está y qué nivel de soporte puede ofrecer a los investigadores hoy en día, ¿no? A ver, cuando se comienza hablando de GRID, pues bueno, como se pone es muy petulante, se comenzó hablando de ciencia, ¿no? La e-ciencia, definida según el libro blanco de la e-ciencia en España y bla bla bla, que se escribió en el año 2004, en el cual pues algunos fuimos editores, Mateo que se ha ido también. Bueno, e-ciencia, como leéis ahí, es una definición completamente general, ¿no? O sea, es el desarrollo de la actividad científica soportada por el uso colaborativo de recursos geográficamente distribuidos e interconectados a través de Internet. Bueno, eso se aplica a casi todo, ¿no? O sea, todo, absolutamente todo, desde buscar en Google hasta hacer cálculos, es ciencia, ¿no? De acuerdo a esta definición. Entonces, bueno, evidentemente hay algo más, ¿no? Aquí. El término de ciencia se usa para referirse a la investigación científica que necesita de que esos recursos estén geográficamente distribuidos y además interconectados para poderse llevar a cabo. Evidentemente, la definición de ciencia implica la necesidad de una infraestructura que la haga posible, ¿no? La infraestructura, según la definición de uno de estos grupos creados ad hoc para crear proyectos, etc., pues se refiere a la nueva generación de infraestructuras de investigación basadas en las tecnologías IT. Estos son las redes de comunicaciones, la infraestructura de software intermediario, que es, digamos, el middleware que hace posible que los recursos se integren a través de la red, y los recursos en el sentido muy amplio de la palabra, no solamente computadores, que es de lo que hemos hablado aquí hoy, sino también almacenes de datos, telescopios, satélites, redes de sensores, etcétera, que es básicamente lo que constituye ahora pues, la punta de lanza en investigación en redes GRID, ¿no? ¿Qué es el GRID entonces, ¿no? El GRID es un grupo de recursos que pueden ser usados de forma combinada a través de un middleware para resolver un problema de forma eficiente, ¿no? Aquí hay dos conceptos a distinguir, ¿no? ¿Qué distinguir? Lo que es computación en GRID de lo que es supercomputación. Y esa distinción está al mismo nivel que distinguir capacity computing de capability computing, ¿de acuerdo? Entonces el GRID se entiende pues, como un conjunto de recursos básicamente heterogéneos, distribuidos por la red y unidos por un cierto middleware que te ayudan a resolver un problema, ¿no? En general, el GRID es el modelo preferente para acceder a recursos también de supercomputación. Es decir, el middleware del GRID se puede utilizar para acceder a Mare Nostrum o a DEISA o a cualquiera de estas redes, ¿no? Bien, a la hora de definir qué tipo de proyectos suelen ir en infraestructuras GRID, pues uno se fija, por ejemplo, en los foros de Research Infrastructures. Aquí tenéis una link bastante útil que está apuntando al roadmap de ESFRI. ESFRI es la European Strategy Forum for Research Infrastructures, esto pone aquí arriba. Y bueno, dentro de la ESFRI pues hay una clasificación de proyectos que son susceptibles de usar recursos de computación de forma avanzada, tanto para GRID como para supercomputación, ¿no? Entonces, bueno, ESFRI tiene localizadas una serie, como digo, tiene dividido el campo en una serie de áreas, en un roadmap, etc. Hay muchos proyectos aquí. Yo me voy a concentrar en esta charla pues básicamente en la parte de medio ambiente,
lo que concierne al uso de la computación en grid para monitorizar parámetros medioambientales, a la fusión nuclear, en concreto al uso de la computación distribuida aplicada al proyecto ITER, y a los proyectos clásicos de computación en grid, ¿no? Que son la física nuclear y de partículas, astronomía y astrofísica, que son los que están entrando ahora, y lo que es la ciencia computacional tradicional, como el desarrollo del middleware, etc., ¿no? Bien, el Instituto de Física de Cantabria está estructurado en dos departamentos, ¿no? Uno es estructura de la materia, que es donde estamos nosotros, y otro es astrofísica. La gente, vamos a ver, digamos que la parte de computación es común a todo el instituto, ¿no? Entonces se ha tratado de estructurar las cosas de forma que cada uno pues, esté localizado en la infraestructura que más le conviene, ¿no? Esa es la pirámide de la computación, la habréis visto en muchos sitios, ¿no? En la base de la pirámide están los recursos tipo desktop, ¿no? Del investigador. Aunque aquí parezca mentira, yo conozco a mucha gente cuyo trabajo en la parte computacional ya está solventada a este nivel. Ya pueden hacer su trabajo con su PC, dejando un programa corriendo por la noche y ya está. En el siguiente nivel están los clusters, ¿no? Son sistemas pues, entre 100 y 1000 CPUs ahora mismo, y que están normalmente localizados en institutos o departamentos de investigación con una fuerte componente computacional. Entonces, claro, estos institutos pues, tienen su propio personal que son para mantener infraestructuras tipo cluster, ¿no? Y digamos, en la cima de la pirámide de la computación pues, están las facilidades nacionales tipo el BSC o la Red Española de Supercomputación, ¿no? Evidentemente, ¿cuál es el estrato aquí identificable? Son los clusters, ¿no? Esto lo veremos ahora con un poco más de detalle con los ejemplos, ¿no? Bueno, por empezar por arriba del todo, en el IFCA tenemos abajo en el CPD, en el sótano, uno de los trocitos de Mare Nostrum con 512 CPUs, ¿de acuerdo? ¿Qué proyectos de ciencia del IFCA van allí? Bueno, pues por poner un ejemplo, digamos que tiene que ver con mi background, es la parte de física de partículas teórica que no se puede hacer en modo grid, es decir, la parte que no es física experimental de partículas. Digamos, el ARTIS-QCD es la investigación de las propiedades físicas de los quarks y de los gluones, es decir, de los componentes de los núcleos, de los átomos, mediante la regularización que se dice de la teoría en una red. Es decir, se define una red espacio-temporal, es decir, 4 dimensiones, se le ponen condiciones de contorno periódicas, formando un toro, y ahí tú colocas tus particulitas, ahora diré cómo. Matemáticamente está bien definida, de hecho es la única forma bien definida matemáticamente de describir la física de partículas, ¿de acuerdo? Porque todo lo demás está basado en desarrollos de alta y baja temperatura, lo que se llama teoría de perturbaciones. Entonces esa teoría de perturbaciones se desarrolla pues, una serie de Taylor hasta un cierto nivel. Si te empeñas en hacer los cálculos a mano, en algún momento tienes que cortar esa serie de Taylor. Y bueno, hay ciertamente mucha controversia entre la convergencia o no de esa serie, entre que lo que cortas es más grande que lo que te queda, porque no está matemáticamente bien definido. Entonces, se suele decir que si tuviéramos un ordenador infinito podríamos resolver la QCD exactamente haciendo lápiz, ¿no? Pues bueno, esto es digamos, el trabajo de Wilson pues permitió definir en los 70 ya la acción de la QCD como una especie de sistema de mecánica estadística, donde los quarks, los fermiones, es decir, los electrones, por poner un ejemplo, se integran fuera, porque son variables de Grassmann y no se puede hacer una simulación de Monte Carlo como con los bosones, y la función de partición se define como la suma de todas las configuraciones de
de la exponencial del factor de Boltzmann, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo se hace esto de la red? Se sitúan las partículas de la teoría en los nodos de la red y las fuerzas que conectan esas partículas en los nodos en las líneas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, aquí se puede poner un quark up o un quark bottom o partículas tipo bosónico, y aquí vendría el fotón, que es el mediador de la interacción electromagnética, o el W, que es el mediador de la interacción electrodébil, etc. Pues como digo, eso se coloca en la red y los parámetros físicos se estudian como el promedio de un cierto observable que se escribe como función de estos operadores sobre las configuraciones que seas capaz de simular. O sea, es un problema típico de mecánica estadística. Ahora bien, QCD está hecha a la medida para ser paralelizado. ¿Por qué? Primero, la dinámica de la interacción es completamente local. Este de aquí solo interacciona con sus primeros vecinos. La sincronización del barrido del update es muy fácil porque se hace exactamente lo mismo en cada site. Y aparte, hay muy pocas sumas o broadcasts globales, solo al final, ¿no? Para cálculos globales tipo la energía, etc. Entonces, lo que produce overheads es precisamente operaciones globales, y aquí hay muy pocas. Entonces, bueno, típicamente, bueno, estos son los procesadores en los que se divide. Estos problemas no escalan demasiado, no escalan más de 64, 128 procesadores, dependiendo del tamaño de la red, pero necesitan de, digamos, ordenadores con intranets de muy baja latencia, es decir, milinets o infiniband, mejor, ¿no? O sea, porque estamos hablando, por ejemplo, de que se necesiten 5 o 6 microsegundos de latencia para transmitir estas variables y que la cosa funcione. O sea, este es el ejemplo del tipo de problema no verificable, como muchos otros que se han discutido aquí, ¿no? de problemas pues, que necesitan utilizar de forma muy dura la intranet. Por ejemplo, para dar una idea de cómo están las cosas a día de hoy, luego explicaré lo que es el LHC, el Large Hadron Collider, ¿no? Pero si queremos tratar de predecir la física que se va a encontrar en el LHC y, por ejemplo, medir la constante de desintegración de un quark, de un estado del que sea, usando, bueno, el trabajo en algoritmos en Lattice QCD pues tiene una tradición de 25 años, ahora se usa una especie de hybrid Monte Carlo con domain decomposition para hacer la simulación. El resultado empírico con dos máquinas completamente distintas, una tipo Earth Simulator y otra tipo Blue Gene, en teraflops al año, que son necesarias para generar 100 configuraciones estadísticamente independientes, que es lo mínimo que se necesita, es de esta forma. Entonces, si el algoritmo es mejor o peor, aquí pues aparece una potencia en este caso, ¿no? Pero bueno, como pongo aquí, pues generar esto, que no es, que sería algo publicable, pero ya veríamos cómo, implica pues tener 6 teraflops dedicados al año, que es más de la potencia que tenemos en Altamira, o sea que son 4,5, es decir, haría falta pues toda esa máquina dedicada durante un año, ¿no? Entonces por eso estas cosas pues suelen ir pues, a máquinas más grandes, tipo el Central en Barcelona, etc., ¿no? Entonces, y bueno, este es el estado, digamos, de las simulaciones, digamos, del tiempo necesario para obtener algo de física que sucede actualmente, ¿no? El gris es otra historia, ¿no? En el IFCA tenemos, vamos a ver, tenemos una infraestructura gris que consiste pues, más o menos en unos 500 o unos pocos más cores de ejecución, una capacidad de almacenamiento de 100 teras en bruto, o sea, en un RAID que lo deja en el 80%, y que está diseñada para dar soporte a los usuarios de proyectos gris, ¿no? El gris, bueno,
Todo el mundo probablemente ha oído hablar del libro este de Ian Foster y Carl Kesselman, en el que bueno, se sentaron un poco las bases de cuál era la filosofía del gris, ¿no? En este libro, en el capítulo 1, un libro muy instructivo, se dice que el estado de la computación sería análogo al estado de una red eléctrica a principios del siglo, ¿no? Digamos que se estableció una analogía en el sentido en el que, bueno, igual que enchufas una batidora y no te importa de dónde viene la electricidad, tú simplemente la apagas, pues bien será posible enchufar tu ordenador a un gris, obtener CPU, no te importa de dónde, pagar, entre comillas, de alguna forma y resolver tu problema, ¿no? Al igual que con la electricidad, al final del servicio pues, se paga por lo que se ha consumido, ¿no? Esa es la filosofía inicial de todo este asunto, ¿no? La realidad y el estado actual de las cosas pues ya veremos que es bastante distinto, ¿no? ¿Por qué comienza todo esto? Bueno, ¿quién es este? ¿No sabéis quién es? Este señor inventó el protocolo HTTP en el CERN. Vamos a ver. En el 98, bueno, pues ya hemos venido oyendo, pues comienza el boom de la computación commodity. La gente del grupo de Ian Foster y compañía en Argonne National Laboratory comienza el proyecto Globus, que es digamos, el proyecto Globus pretendía y pretende desarrollar componentes de software para implementar esa filosofía de la computación en grids, ¿no? Entonces, el primer release de Globus apareció en este año, en el 98, el último apareció hace 2 años, está basado en web services, etc. Este señor de aquí es, como digo, al que se le tiene por Tim Berners-Lee, es el inventor del World Wide Web. Este protocolo, HTTP, se desarrolló en el CERN, que es un laboratorio europeo de física de partículas, para facilitar a los experimentales de partículas del experimento Atlas el intercambio de ficheros. O sea, era una especie, en aquellos días, cuando yo acabé la carrera, que estábamos por allí, pues Tim nos decía, esto es como el Linux, pero con imágenes. O sea, era básicamente cuando todo empezó. Entonces, para entender todo este boom del grid, pues hay que pensar en la mentalidad de la gente en aquellos días, ¿no? En el laboratorio europeo de física de partículas, pues la gente estaba muy motivada por el éxito que tuvo la web, ¿no? Evidentemente la web pues, es el ejemplo de transferencia de conocimiento a la sociedad más impresionante de los últimos 50 años, ¿no? Entonces, claro, la gente pensó, pues igual que podemos compartir información de esa forma, usando HTTP, pues vamos a compartir CPU. Y la misma gente del grupo de IT que hay allí, pues puso a pensar, bueno, pues ahora que tenemos este acelerador tan grande en marcha, lo que vamos a hacer es distribuir la computación alrededor de todo el mundo, ¿no? Con esa filosofía y con un montón de presiones políticas a la hora de pensar, bueno, quién va a pagar por las máquinas, etcétera, pues se pensó en diseñar un sistema distribuido, ¿no? Para entender cómo funciona, pues vamos a ver primero cómo se hacen las cosas sin gris. Estos son, pues bueno, la gente que hace análisis de datos. Esto es lo que sea que toma datos, que puede ser un detector, o puede ser un satélite, o un sensor, lo que sea, ¿no? Aquí hay un elemento que toma datos, los guarda en un disco, en un elemento de tape, lo que sea, y desde aquí los transmite a un clúster de análisis, ¿no? Un clúster bajo Linux típico, ¿no? Bueno, y aquí están los usuarios. Los usuarios se conectan a una máquina dentro del sistema, como en todo clúster de todo el mundo, y de aquí se conectan al clúster de análisis y envían sus trabajos, ¿no? Una vez que han acabado su análisis, se cogen los datos y se los llevan a su máquina. Sobre esto, ¿cómo se construye el grid de física de altas energías? Bueno, pues esta gente, pues en la división IT del CERN, usando como base el software de Globus,
en particular el sistema de transferencia de datos y el de envío de trabajos, diseñan el proyecto DataGrids y su sucesor EGE, ¿no? Enabling Grids for E-Science in Europe. El middleware usado primero por DataGrids y luego por EGE, como digo, está basado en Globus y se llama G-Lite, ¿no? Esta palabra, si empezáis a buscar por ahí, por la red, sobre el grid, etc., os aparecerá mucho porque es Grid Light Work Environment o algo así. ¿Vale? Simplemente una especie de wraps que han hecho con Globus para que la cosa sea más user-friendly. ¿Cómo funciona entonces? La arquitectura del grid es, bueno, de acuerdo, aquí digamos está en toda su complejidad, ¿no? Aquí está el usuario, que es la única parte que no ha cambiado. Hay una parte de software dedicada a seguridad y autenticación de usuarios, un sistema de información y monitorización de uso, el software de manejo de datos y catálogos y el software de manejo de trabajos, ¿no? Aquí están los clusters, digamos, y aquí están los distros para abordar. Bueno. Entonces, el usuario se conecta al grid con su certificado, que es una especie de password, si se quiere entender así, se autentica a la máquina de usuarios y a partir de ahí puede empezar a enviar trabajos al grid, ¿no? Enviar un trabajo al grid significa enviar un trabajo a una máquina que se llama Resource Broker y esta decide dónde lo envía, ¿no? De forma más o menos ordenada. Entonces, cosas ocurren así. Entonces, la comparación entre trabajar con grid y trabajar sin grid, este es el usuario que teníamos antes y ahora se le ha metido todo el grid por el medio. Entonces, en particular, en lo que es la parte del experimento, o sea, en el diseño del experimento LHC, lo que ocurre es que hay una serie de detectores que están tomando datos. Estos detectores guardan preliminarmente los datos en sus discos y luego los distribuyen por todo el grid. Esto está hecho de forma ordenada, es decir, cada centro sabe qué datos recibe, etcétera, etcétera, ¿no? Luego veremos un gráfico. Estos datos se almacenan de forma distribuida, de manera que cuando llegan, por ejemplo, trabajos, este trabajo verde, por ejemplo, requiere datos que están en esos discos, ¿no? Los que están en color verde. Pues el grid se encarga de enviar su trabajo al clúster que está más cerca de estos datos, ¿no? De forma que la descarga de datos es más fácil, ¿no? Lo mismo con el rojo. Entonces, una vez que el trabajo ha terminado, también, digamos, el resultado se le descarga automáticamente al usuario. Bueno, eso es la forma en que trabaja, digamos, el grid de altas energías. Eso es un mapa que se puede ver online si buscáis en Google Grid PP LCG Real Time Monitoring. Esto, digamos, es un mapa del grid. Bueno, sale tan raro porque han insistido en poner los centros en Japón y en Estados Unidos y Canadá. Pero bueno, cada punto corresponde con un centro de investigación que tiene máquinas conectadas al grid de EGE, ¿no? Las flechas indican envío de trabajos, ¿no? Cuando sale una flecha es que uno de esos resource brokers está mandando un trabajo, ¿no? Por ejemplo, este aquí acaba de mandar uno a Estados Unidos, a Fermilab. Y bueno, el tamaño del punto pues corresponde con el tamaño de la infraestructura en cada sitio. Pues bueno, ¿qué proyectos de investigación se benefician del contexto de trabajo del grid de EGE, ¿no? Pues evidentemente aquellos cuyo modo de operación sea análogo al análisis experimental de física de partículas. Es decir, todo lo que implique que alguien ha tomado datos en un detector y hay que distribuir esos datos para su posterior análisis. Y esos proyectos son, pues, bueno, el de física de altas energías, CMS, el análisis del fondo cósmico de microondas, que es del Departamento de Astrofísica, la misión Planck, de la que ahora hablaré un poco, y el análisis de datos que vienen del satélite, del satélite XMM Newton, que es un telescopio de rayos X, básicamente. Bueno, por seguir un poco con la parte del LHC, bueno, el Large Hadron Collider se está terminando de construir en el CERN. Es la facilidad experimental más grande construida por el hombre, nunca.
Vamos a ver, para los que no habéis oído hablar nunca del tema, digamos, esto es como un túnel aquí cerrado, lo veis, ¿no? Con una circunferencia, me parece que son 20 y tantos kilómetros, ¿no? Y dentro lo que se hace es colisionar protones a muy alta energía, ¿no? Se generan, digamos, en las entradas del detector, aquí en el SPS, por aquí sale un rayo de protones y por aquí sale otro, ¿no? Entonces estos rayos empiezan a circular de ida y de vuelta y a colisionar unos con otros. Entonces hay 4 puntos de medida que son los detectores: Atlas, CMS, LHCb y ALICE. En estos puntos se producen colisiones de los rayos de protones que van en dirección contraria. Entonces, lo que ocurre se puede visualizar. A ver, voy a poner antes la parte de visualización. Esto es lo que hemos visto antes. Esto es uno de los detectores. Aquí se ha producido un choque y en el choque, como es a tan alta energía, a 14 TeV, el protón momentáneamente se rompe. Momentáneamente, quiero decir, 10 a la menos 5, 10 a la menos 6 segundos de tiempo el protón está roto. Y durante ese tiempo emite partículas virtuales, que se llama. Es decir, los quarks de los que está formado el protón dejan trazas. Al interaccionar unos con otros, existen reacciones en las que se pueden ver nuevas partículas, etc., ¿no? Todas esas trazas que aparecen aquí y que se producen pues, en tiempo infinitesimal, entran aquí al silicio y dejan una traza en el silicio, que es lo que ve el detector. Entonces, el detector, aquí veis la frecuencia de esas colisiones, son 300, producen una información de 300.000 megabytes por segundo. Entonces, esos 300.000 megabytes por segundo llegan aquí. Esto está en la salida de cada detector, en lo que se llama el trigger. El trigger hace un primer filtrado de aquí. ¿Y qué tipo de filtrado hace ahí? Pues el que le dicen los físicos que haga, ¿no? O sea, evidentemente esto es un poco bias en mi opinión, ¿no? Pero bueno, el modelo físico viene aquí al trigger. Lo que uno espera encontrar está aquí, ¿no? La famosa partícula de Higgs, que todavía no ha aparecido, pues hay modelos que explican cómo tiene que aparecer. Entonces el trigger está diseñado de acuerdo a que si la partícula de Higgs aparece de esta manera, se verá, porque dejará pasar esos eventos. Pero hay un montón, de hecho el 90% de lo que sale de aquí se va a la basura directamente antes de salir aquí, de forma que si aquí llegan 300.000 megabytes por segundo de cada subdetector, lo que se almacena temporalmente en los discos allí son 300 megabytes por segundo. O sea, todo lo demás fuera. A partir de ahí, ¿qué es lo que ocurre? Pues bueno, estos datos de aquí se copian en el almacenamiento local del CERN, ¿no? Que es tienen una granja de 2.000 CPUs me parece que con 20 petabytes de almacenamiento y lo van guardando ahí hasta que ¿Y después qué ocurre? Bueno, pues una vez que lo tienen aquí guardado, lo meten primero en discos, después lo meten a una cinta para guardarlo a largo termo. Lo que hay en disco, que es menos, pero es del orden, parece que pone 30 terabytes al día, que es lo que se espera del LHC cuando está en operación, se distribuye. Primero se envía a la granja de cálculo del CERN y desde allí se distribuye a todo el mundo. A todo el mundo, ¿cómo? O sea, hay definidos, aquí en este mapa lo veis, lo que se llaman centros tier, ¿no? Los centros tier 1 reciben los datos sin preprocesar que salen del acelerador, ¿no? Y reciben, no todos de todos los aceleradores, sino, por ejemplo, en España el centro tier 1 es el PIC, del que hablaba esta mañana Javier, y recibe datos de Atlas, de CMS y de LHCb, que son los experimentos en los que hay físicos en institutos españoles. Entonces, el PIC recibe aquí todos los datos en crudo, que decimos nosotros, y desde ahí los reparte a los institutos de investigación, a lo que se llaman Tier 2, ¿no? El nivel de Tier 2 es ya a nivel de experimento.
de los 4 experimentos que he mencionado, CMS, Atlas, etc., el que tenemos el Tier 2 en el Instituto de Física de Cantabria es de CMS, del Compact Muon Solenoid. Este experimento, su principal, digamos, propósito, al menos en los 3 primeros años de operación del LHC, es encontrar el bosón de Higgs. También es el principal propósito del experimento Atlas, encontrar el bosón de Higgs. Por lo tanto, hay una competición ahí entre dos experimentos que, por supuesto, ni comparten el software, ni comparten los datos, ni comparten nada, porque el que gane pues se llevará el Nobel y el que no, pues no. Entonces, esa competición, pues, en cierto modo, bien, yo creo que mejora la calidad de la investigación porque tienes a alguien contra quien competir, ¿no? Desde otro punto de vista puede ser contraproducente, ¿no? Pero bueno, el asunto es que todos los datos que salen del CERN se reparten a nivel de almacenamiento en disco en los centros tipo Tier 2, como el nuestro, que son típicamente alrededor de 500 CPUs, algo así, donde los investigadores del proyecto CMS hacen análisis de datos sobre los datos sin procesar. Entonces, esa es la idea de utilizar el grid, ¿no? Bueno, esto es un poco cómo funciona CMS, ¿no? Es un cilindro formado por muchas capas de silicio, de transistores, etcétera, para recoger señales. Cada protón va a 7 teraelectronvoltios, es decir, que van a 14. Se espera que genere 10 terabytes de datos al día, o sea, un petabyte al año. Y bueno, hay una serie de códigos de simulación ya preparados, C++, etc. Quería poner esto de antes. Estos son los recursos de computación del LHC el año pasado, ahora habrá subido un poco, bueno, en CPU, en disco y en cinta, ¿no? Estos en los Tier 1, es decir, el nivel 1 de almacenamiento, y estos en los Tier 2. Otro ejemplo de utilización mucho más modesta que el LHC es digamos, la investigación que se hace a nivel del análisis de datos de la misión Planck, ¿no? En julio de este año, la ESA, en Ariane, lanzará el satélite Planck, ¿no? Desde la Guayana. Y el satélite Planck tiene 2 instrumentos de medida que sirven para observar el mapa cósmico de microondas. ¿Qué es eso? Mapa cósmico. La radiación de fondo de microondas es la radiación reliquia del Big Bang cuando el universo solo tenía 300.000 años. ¿Qué es eso? Es de la radiación reliquia. A ver, cuando se produjo el Big Bang, ¿no? Se produjo una liberación enorme de fotones muy energéticos, ¿no? Esos fotones del Big Bang, aunque parezca mentira, todavía andan por aquí, todavía andan por el universo, ¿no? Porque no se mueren de viejos, simplemente pierden energía, ¿no? Entonces, bueno, actualmente, en base a unos modelos que hay establecidos y demás, se ha calculado que los fotones remanentes del Big Bang están a una temperatura de 2,73 grados Kelvin, o sea, están muy fríos, pero están todavía ahí. Los únicos que mueren serán los que caigan en el detector de Planck, ¿no? Pero los demás siguen ahí. Entonces, bueno, la idea es hacer un mapa. Esto es el universo, ¿no? Digamos, el detector mira en una dirección y luego esto se proyecta en el plano. Es hacer una distribución del campo de temperaturas medias de esos fotones, que son reliquia del Big Bang, ¿no? Aquí, cuanto más oscuro, el rojo son los más energéticos y la parte más negra, digamos, son los que están más fríos, ¿no? Entonces, esa es la distribución de fotones reliquia que hizo el último satélite que se envió para este propósito, que se llamaba el WMAP. El satélite Planck va a medir lo mismo, pero con mucha mayor precisión.
como podéis ver aquí. Esto es una simulación de lo que se espera encontrar de Planck. Entonces, bueno, básicamente la gente del grupo de investigación de la misión Planck, en el IFCA, lo que ha hecho es simular la actividad de Planck, ¿no? Como digo, Planck se lanzará en julio de este año, pero las herramientas de simulación tienen que estar ya preparadas. Entonces, bueno, hay un simulador de Planck que se llama Level S, bueno, simula Planck, digamos, para dos frecuencias de detección, es decir, uno de los aparatos de medida, genera los datos con una simulación de Monte Carlo y los analiza, ¿no? Entonces, esa simulación y ese análisis se ha hecho en el grid. Cuando sean reales también se hará en el grid, ¿no? Pero de momento, digamos que hemos entrenado al sistema para hacer eso. Básicamente, lo que se hace es un filtrado de imágenes. Os diré para qué. La idea es buscar no gaussianidades en la distribución de las temperaturas medias de este mapa. Por ejemplo, si nos fijamos aquí porque aquí es donde han encontrado una, en WMAP, ¿no? Hacen, digamos, un filtrado de imágenes convolucionando esa imagen con diversas formas de onda para ver si hay partes que se apartan de ser gaussianas, ¿no? Eso básicamente a nivel numérico implica diagonalizar muchas matrices, ¿no? Lo queréis ver así. Entonces, bueno, esto redibuja. Lo que se ha quitado de aquí es esto. Esto es el ruido de la Vía Láctea. O sea, hay que quitar, como antes Fernando quitaba el sol para ver mejor, esto es la Vía Láctea. Entonces de aquí se quita todo lo que son emisiones, que es un montón de ruido, y se mira la parte exterior, a la Vía Láctea. Entonces aquí hay que ver si la distribución de esas temperaturas se acomoda a una gaussiana o no. En ese caso no lo era, pero bueno, desde el punto de vista computacional, esas son más o menos las necesidades que se prevé que tenga la misión Planck, ¿no? Dependiendo de qué tipo de filtrado de imágenes se hace, si esta es la más cara de hacer, digamos, pues hacen falta más o menos simulaciones o más costosas, ¿no? Todas estas son monoprocesador con estas necesidades de RAM que veis aquí, etc. O sea, no hay MPI por ninguna parte, a no ser que las quieres hacer todas juntas. Entonces, bueno, es un caso típico de para qué puede servir un sistema una infraestructura de computación distribuida, que no, vamos, soportar carga en un modo heterogéneo. En la misma situación está el análisis de resultados del telescopio XMM Newton. Este telescopio se lanzó en el 99, es un telescopio de rayos X, y bueno, como ya hemos oído esta mañana, los rayos X, gracias a Dios, no cruzan la atmósfera, o no estaríamos aquí. La atmósfera los bloquea, entonces bien, para poder estudiar la física que está relacionada con la emisión de rayos X, por ejemplo, las propiedades de estrellas de neutrones. La estrella de neutrones es una estrella que ha colapsado, se ha quedado muy pequeña. Algunas se hacen un agujero negro, pero por debajo de cierta masa quedan como estrellas de neutrones. Pues bueno, para esto hace falta medir cómo emiten rayos X, ¿no? Por ejemplo, qué tipo de estructura tiene una estrella de neutrones. El centro de operaciones de XMM Newton está muy cerca de aquí, está en Villafranca, donde está la ESA. Y allí están almacenadas todas las observaciones de XMM, todos los datos, ¿no? Los datos, como vienen del detector, son primero preprocesados, de acuerdo a ciertos modelos, en el Reino Unido, en Leicester, ¿no? Por ejemplo, el año pasado, en mayo, se reprocesaron los últimos 3 años de observaciones y llevó del orden de 3 meses de tiempo de CPU en un clúster que tienen de 128 máquinas, ¿no? Una vez que eso lo tienen hecho, lo ponen en un servidor web y la gente pues se puede descargar
los datos preprocesados y hacer sus propios análisis de ahí, ¿no? Entonces la idea es que eso se puede hacer en el grid, ¿no? Que haya digamos, un sistema de envío de trabajos que primero descargue el servidor web y luego pues, analice los resultados, ¿no? Eso, bueno, lo hemos hecho en colaboración con la ESA y en el marco del proyecto GE, ¿no? Bueno, o sea, hasta aquí más o menos he hablado del grid de física de partículas y adyacentes, ¿no? Es todo el rato lo mismo, es o sea, problemas físicos que necesitan mucha potencia de cálculo desde el punto de vista de la capacidad, no de la calidad de la red. Bueno, el sistema de almacenamiento de LHC es muy complejo, pero las aplicaciones en sí son muy simples, ¿no? Los programas de análisis de CMS o de Atlas simplemente son programas, aplicaciones en serie, monoprocesador, que se ejecutan en cualquier parte mientras tengan los datos que coger, ¿no? Evidentemente el mundo de las aplicaciones científicas no es tan corto, ¿no? Y la idea es que las infraestructuras grid puedan servir para algo más que eso, ¿no? que enviar trabajos en batch monoprocesador, que es para lo que está diseñado el GE, ¿no? Entonces, esas son las limitaciones actuales del middleware de GE, que se llama G-Lite. Nosotros, en el contexto de un proyecto europeo que se llama Interactive European Grid, que hemos coordinado nosotros y que está a punto de acabar, hemos diseñado una infraestructura grid que es capaz de dar soporte a aplicaciones avanzadas, ¿no? Aplicaciones avanzadas en el sentido de MPI, intercluster y también intracluster, es decir, distribuir los procesos entre más de un clúster dentro del grid, visualización y aplicaciones interactivas, ¿no? Bueno, eso es una típica infraestructura grid de proyecto medio, ¿no? Y estamos nosotros, estos son el resto de partners, ¿no? Están distribuidos más o menos en Europa, en Alemania, en Austria, en Eslovaquia, en Polonia, 3 y en el Trinity College en Dublín. Okay. ¿Cómo funciona esto del envío de trabajos en el grid en general, ¿no? Uno tiene ahí el usuario sentado en el user interface, envía, como he explicado antes, el trabajo a una máquina que se llama Resource Broker, y esta máquina busca en los servicios de información del grid donde tiene espacio para ejecutar, ¿no? Los servicios de información le dicen vete al sitio A o vete al sitio B, y una vez allí el Resource Broker envía la descripción del trabajo, que es una especie de script, algo parecido al shell, y comunica con el head node del clúster local. Allí hay un middleware que traduce el lenguaje de envío de trabajos del grid, que se llama JDL, al lenguaje del sistema de batch local que hay en ese clúster, y entonces su trabajo comienza a ejecutarse. Así es como funciona el grid de física de partículas y la mayoría de todos, ¿eh? Como veis, lo único que se puede hacer aquí es enviar trabajos en batch a un procesador. Pues bueno, ¿qué ocurre con el MPI? El MPI, que es algo que se sobreentiende, que ya existe en entornos tipo clúster o de supercomputación, es algo no tan trivial de dar soporte en infraestructuras grid, ¿no? O sea, hay muchos problemas que se han resuelto, que se pueden resolver de forma fácil en entornos clásicos, pero que hay que verlo con los ojos del grid, ¿no? Por ejemplo, muchos sites, muchos clusters de los que forman una infraestructura grid no soportan directorios compartidos. Y de hecho, hay partes del middleware grid que dan problemas si los directorios son compartidos. Mucha gente no quiere. Eso no pasa nada si la aplicación es monoprocesador.
Sin embargo, si es MPI, pues hay aplicaciones que esperan que el ejecutable, por ejemplo, esté en todos los nodos donde se inician los procesos. Y aquí pues estamos lidiando con una infraestructura muy heterogénea. O sea, hay sitios que tienen directorios compartidos, otros no. Claro, lo que no se puede esperar es que el usuario tenga que saber eso. Eso no es escalable, ¿no? El segundo punto del que hay que ser consciente es que no hay una forma estándar de iniciar procesos MPI. O sea, MPI es un estándar que define lo que sea, pero en particular no define una sintaxis única para hacer MPI Run. Dependiendo si uno usa MPitch o LAMP MPI o OpenMPI, MPI Run tiene una forma distinta, argumentos, el machine file es distinto, etc., ¿no? Además, en el RIZ los resource brokers tienen que manejar distintas implementaciones de MPI, porque nadie es quien para decirle al administrador de un clúster que tienen todos ellos que soportar MPitch o todos que soportar OpenMPI. Cada uno pone lo que Dios le da a entender, básicamente, lo que le han dicho los investigadores de su centro que están usando y les funciona. Como digo, las sintaxis cambian también dependiendo de la implementación. Entonces, bueno, es por eso que no ha habido soporte a MPI en el RIZ hasta muy recientemente, porque ha habido muchos problemas extra que resolver, ¿no? Digamos, nuestro trabajo del último año y medio ha sido diseñar una capa intermedia de software, de middleware, que sea capaz de tener en cuenta, de buscar cuáles son todas esas irregularidades, enmascarárselas al usuario y enviar trabajos MPI, cualquiera que sea la implementación y la estructura de ficheros del cluster, ¿vale? Entonces, bueno, desde cómo cambian las cosas cuando se usa MPI. Bueno, pues el usuario está sentado en su terminal, desde aquí, bueno, envía MPI Job Submission. Bueno, esto no quiero entrar mucho, es simplemente digamos un punto de acceso de usuario que es Java Enable, ya os enseñaré una demostración ahora. El trabajo llega al Resource Broker, de aquí MPI Start de este software comienza, se invoca y pregunta, bueno, los servicios que sean, quién hay libre, y simplemente MPI Start llama pues a la implementación que hay en el clúster, en ese caso OpenMPI, y lanza el trabajo, ¿no? También es posible hacerlo intercluster, ¿no? Si bien aquí el número de aplicaciones es mucho más reducido. Claro, uno no puede evitar pues, que entre aquí y Polonia hay 200 milisegundos de latencia, entonces lo único que realmente, las únicas aplicaciones que pueden ejecutarse intercluster son aquellas en las que los procesos básicamente no comunican, ¿no? Porque a poco que tengan que comunicar el sistema se queda completamente congelado, ¿no? Entonces, claro, uno pues, no se molesta, por ejemplo, decir voy a ejecutar el LINPACK en PAX MPI. No tiene ningún sentido, ¿no? En este contexto, ¿no? Para lo único que sirve este middleware es para distribuir procesos en muchos clústeres a la vez, ¿no? Pero tienen que ser, como digo, independientes una vez que comienzan a funcionar. Bueno, quería enseñar el desarrollo de aplicaciones interactivas es una asignatura pendiente no solo para el GRIS, sino también para centros de computación, ¿no? Probablemente es una de las cosas que más influencia tiene en el trabajo diario de un investigador, poder probar rápidamente los cambios pequeños que hace en el algoritmo, en el programa de simulación, etc., ¿no? Por eso es interesante tener la posibilidad de captar recursos inmediatamente de un pool de recursos en una infraestructura GRID y ejecutar un trabajo siendo capaz de hacer steering de esa aplicación, es decir, que el usuario interactúe con ella cambiando los parámetros, etc., ¿no? Esto quería enseñar en una demo.
Esto es muy interesante a la hora de hacer trabajo de diseño. Por ejemplo, lo que comentaba Roque antes. Esto es un ejemplo de una aplicación que se ejecuta en el grid y sirve para hacer diseño de reactores de fusión. Ahí lo que veis ahí, se está inicializando la sesión en el grid. El Migrating Desktop es una especie de interfaz de usuario que se ejecuta en Java, en cualquier navegador que tenga Java enable, ¿no? Ahí el usuario ha escrito un plugin en Java, que es este icono que hay aquí, radiactivo, y está definiendo su trabajo, ¿no? Como veis, está poniendo job type, MPI interactivo, elige dónde lo manda, no tiene por qué, pero elige que lo manda al CESGA, define cuál es el input y el output de la simulación, cuál es el script que la inicializa, eso es todo del usuario. Puede mirar en su directorio y cargar, digamos, los ficheros de input que necesita, etcétera, ¿no? Una vez que ha terminado, le da submit, ¿no? Ahí acaba de enviar el trabajo al grid, en particular pues, a uno de los nodos de la infraestructura grid usando 10 procesadores, ¿no? Ese es el sistema de monitorización del trabajo, ¿no? Ese es el que acaban de enviar, está en estado pues, submitted, ¿no? De submitted pasa a scheduled, que significa que el resource broker ya lo ha mandado a un clúster. O sea, ese trabajo está esperando en la cola del clúster del CESGA, que es donde ha ido a aterrizar. Ahora está running. Una vez que está running, se le puede dar aquí a visualizar. Y si hay un plugin o hay un fichero que se pueda visualizar, te aparece, ¿no? Entonces, esto que hay aquí es, digamos, una imagen idealizada del TJ2. El TJ2 es un accelerator, es un reactor de fusión que hay pues, a un par de kilómetros de aquí, en el CIEMAT, en el Laboratorio Nacional de Fusión. Entonces, un accelerator es una máquina para generar plasmas de fusión, digamos, para estudiar la reacción de fusión con vistas a la obtención de energía. Eso blanco que ha salido es la cavidad del plasma y esto que sale aquí es el plasma, ¿no? Pues bueno, la simulación consiste en la inyección de ¿cuántas partículas? Las que pongo aquí, por ejemplo, en este ejemplo, 500 partículas, y se resuelve la ecuación digamos, la ecuación del movimiento de cada una de esas partículas en el campo efectivo que hay dentro del accelerator, ¿no? Estos círculos que hay aquí son bobinas de campo magnético. Entonces, el campo magnético que pasa por aquí es muy enrevesado a propósito para generar el confinamiento. Es decir, las partículas, los iones que pasan por aquí cargados, gracias a ese campo magnético, se quedan dentro de esa órbita. Bueno, algunas... Esto es una simulación muy realista, porque estos azules que salen aquí están chocando contra la cámara de vacío. Entonces, las partículas se están perdiendo y con ello la reacción de fusión se para, y eso es muy malo porque el plasma termina, ¿no? Bueno, a justo 50.000 partículas. Bueno, el asunto es que se puede interactuar con la simulación en real time, es decir, a medida que se produce, se pueden cambiar los parámetros, etc. Todo esto se hace usando un middleware que se llama G-Logging, que es una especie de secure shell, pero que no necesita la parte servidor, funciona solamente con parte cliente, no tiene que tener nada instalado en otro lado, y bueno, nosotros lo hemos adaptado al BIS, ¿no? con la parte de seguridad, ¿no? Pues bueno, el output que se produce aquí lo está haciendo una máquina en el grid, no sabemos cuál es. Lo único que sabemos es que es el máster del proceso MPI que está haciendo el trabajo. Esa máquina está haciendo el rendering y está enviando un vídeo codificado en MP4 a la terminal del usuario. Y desde ahí el usuario, pues ya veis, puede hacer zoom, puede girar, depende de qué es lo que se haya definido. ¿Qué más? Bueno, eso es un ejemplo de uso de MPI en el grid. Voy a parar ya, porque ya termina.
Bueno, esto es, digamos, gráficamente cómo ha sucedido la cosa, ¿no? O sea, ahí está el trabajo que está siendo enviado, la instancia de glogin que se abre en la parte del usuario, la otra que se abre en el máster de la ejecución. Desde aquí se establece un canal. Aquí veis muchas flechas directas que son muy malas, porque significa que hay que abrir un firewall por algún sitio y a nadie, no sé muy bien por qué, no les gusta nada abrir firewalls a los system administrators, ¿no? Entonces, bueno, el programa comienza a ejecutarse y a través de... Esto es TCP/IP por forwarding, puramente, ¿eh? O sea, se abre a través de un canal que queda definido ahí. Entonces el usuario pues le sale la aplicación ahí, ¿no? Bueno. Entonces, antes de venir aquí, tenía otra demo. Esta demostración es muy instructiva porque da cuenta de las grandezas y las miserias del RIF. Esta es de, no sé, no pone el día, pero es de la semana pasada. Bueno, esto es, como veis, es una terminal de un ordenador que lo hemos estado grabando. Esto es el estado de carga de la máquina, totalmente, ¿no? Esto lo tenéis todos en Debian. Entonces, bueno, hemos ejecutado MATLAB, como habéis visto. Ni RIF ni nada, ¿eh? Esto se ha lanzado en el PC del usuario. Entonces, vamos a hacer un análisis de imágenes utilizando MATLAB. Entonces, para empezar, se lanza en el propio desktop, ¿no? Entonces, como veis, bueno, aquí estás usando las funciones típicas de MATLAB y aquí empieza a salir la imagen reconstruida, ¿no? Esta imagen es, digamos, la salida, como lo explicaré, de un tomógrafo de ultrasonidos. Es decir, es un aparato que se utiliza en medicina, es una especie de escáner, para buscar la existencia de tumores en órganos humanos, ¿no? Entonces aquí la imagen que está reconstruyendo simplemente es un phantom, o sea, es una señal de prueba que se ha puesto para ver que funciona bien el tomógrafo, ¿no? Entonces, bueno, aquí venimos, esto se está ejecutando, como veis aquí, el consumo de CPU ha subido al 80 y tantos %, él sigue a lo suyo y nosotros nos vamos al grid. Y vamos a ver quién acaba antes. O sea, como veis aquí, pues bueno, hemos entrado en el interface de ejecución del grid y vamos a lanzarlo con OpenMPI usando 6 procesadores a 3 sites. Entonces, bueno, ¿cuál es el primero de los problemas del grid? El overhead tremendo que hay entre que mandas el trabajo y comienza a ejecutarse, ¿no? Tremendo en esta escala, quiero decir, esto puede durar 5 minutos, ya veréis que hasta aquí no comienza a ejecutarse, ¿no? Bueno, los trabajos están siendo enviados, están waiting for submission, todavía no están en el cluster esperando, están a nivel del middleware del grid a ver dónde te manda. O sea, como veis, sigue a lo suyo, reconstruyendo el phantom, ¿no? Bueno, aquí se le puede dar al update las veces que queráis, lo voy a adelantar un par de minutos. Ahí vemos que los trabajos están ya scheduled, esto significa, como he dicho antes, que están ya en un clúster, esperando a iniciarse. Aquí se puede ver dónde han ido a parar, ¿no? Por ejemplo, estos de aquí, tenemos 2 en el IFCA, 3 en el laboratorio de partículas en Portugal, alguno que ha caído en el FZK, en Alemania, etc., ¿no? Y ahí ves más o menos dónde te han ido a parar los trabajos. Y ahí ya han comenzado. No he saltado mucho. Bueno, esto es digamos, cada vez que acaba un punto sale aquí este carácter raro, ¿no? Pero dentro de un momento saldrá aquí una ventana como esta. Aquí está.
en la que se va reconstruyendo la imagen. Entonces, ¿cuál es la idea? Bueno, la idea es poner a disposición de los investigadores una infraestructura gris que sea capaz de proveer eso, ¿no? Instantáneamente 32 CPUs para hacer eso, sin tener que esperar a nada. Claro, lo puedes hacer aquí, pero ya veremos que va a tardar más. Porque, claro, aun con todo el overhead de lo que tienes que esperar para enviarlo, vamos a ver que este es mucho más rápido reconstruyendo la imagen. Evidentemente, se lo has enviado a 13 procesadores en este ejemplo, y este está, o sea, se ha distribuido los trocitos en líneas, y cada línea se envía a un procesador. Entonces, por obligación va a ser más rápido. Pero digamos que, lo bonito del asunto es que lo puedas hacer como una herramienta que usas todos los días, es decir, tener acceso online a recursos de esta manera. Bueno, y faltan 3 por terminar, ¿no? Primera miseria del grid, se han caído 3. O sea, hay 3 nodos que parecía que estaban bien, pero no lo están. Entonces, estos trabajos, que son estas 3 líneas que faltan aquí por computar, bueno, están por aquí, pero van a acabar fallando. Como esto ya nos ha pasado más de una vez, pues tenemos los scripts hechos de manera que cuando un trabajo falla, eso queda registrado y se vuelve a enviar. O sea, por eso el grid necesita tantos recursos. Entonces, bueno, va a salir aquí cómo se reenvía el trabajo, porque ahora le va a costar un rato hacerlo. Bueno, veis, ahí sale que ha fallado, han fallado estos 3 de aquí, sin tener que usar otra vez todo el overhead de que envío el trabajo, de que espero, que tal. Eso no hace falta, eso solo hay que hacerlo una vez al principio. El trabajo se reenvía a estos 3 y acaba, ¿no? Entonces, a partir de ahí ya tienes esas 32 CPUs para ti, para toda la mañana, puedes hacer lo que quieras. Y aún así, pues bueno, aquí vemos que hay un montón de actividad otra vez de la red, cuando ha enviado los trabajos aquí. La CPU sigue la misma porque este pobre hombre sigue a lo suyo, y este pues termina eventualmente. A ver, bueno, la parte de interactividad en grids es decir, esto por supuesto que se puede enviar a un supercomputador tipo Mare Nostrum y lo va a hacer en 2 minutos, eso no le queda a nadie la menor duda. El problema es cuando vas a tener tu acceso a eso, si lo puedes usar como una herramienta para el trabajo diario, ¿no? Probablemente no, porque tienes que ir a través de colas. Si tienes ya tiempo, digamos, para ti, aún así tienes que esperar una cola hasta que el trabajo entra, etcétera, etcétera, ¿no? Pues que esto, sobre todo a la hora de probar los algoritmos de reconstrucción de la imagen, que es lo que uno se pasa haciendo el 90% del tiempo, que es programar y buscar bugs y buscar problemas, etcétera, es, digamos, una herramienta pues, de uso diario, ¿no? Esto utiliza GridSolve, que es un buscador de recursos en el grid. Bueno, esto paro. Si tenía esto. El estado actual de las cosas, bueno, más o menos ya lo he ido diciendo. No hay un solo grid global al que el usuario se conecta. La metáfora de la corriente eléctrica, pues a día de hoy no tiene mucho sentido. Hacia lo que ha tendido la investigación, digamos, en infraestructuras de este tipo, es a crear grids orientados a problemas científicos de la misma área, áreas geográficas concretas, etcétera, ¿no? Si, por ejemplo, pues EGE está, como he dicho, orientado a altas energías, hay otro grid de propósito general que se llama TeraGrid, que es su contrapartida en Estados Unidos, en Japón se llama NAREGI. La evolución hacia un grid global se entiende en términos de interoperabilidad, ¿no? Los grids existentes, es decir, que un usuario de TeraGrid pueda utilizar las herramientas de TeraGrid para enviar trabajos a EGE si es que los administradores de EGE le dejan hacerlo, si le autorizan, ¿vale? Si le dan una cuenta,
La parte de interoperabilidad es muy importante porque ahora mismo en Europa hay más de 18 proyectos GRIDS, ¿no? Entonces, a poco que estés metido en 2 o 3, el overhead que eso crea en el centro a la hora de mantener cada trocito de infraestructura es tremendo, ¿no? Entonces, ahora lo que se tiende es a tener lo que es la parte de worker nodes, que se llama, o sea, la parte de nodos de computación, con un middleware común y poner una especie de servicio virtualizado que los mete a todos en distintos grids de forma organizada. Como digo, el grid de G pues, se ha desarrollado en base a la física de partículas, pero otras áreas pues, tienen necesidades distintas, ¿no? Por poner unos ejemplos, en biomedicina, que también es un área que está siendo muy activa en el grid, pues hay necesidades específicas de privacidad, de seguridad y de acceso rápido a recursos, ¿no? Por ejemplo, los datos médicos de una persona, como una radiografía, o el resultado de un tomógrafo, etc., no pueden ser identificados por nadie, tienen que ser completamente anónimos. Eso implica crear por el medio otra capa intermedia de seguridad. Los químicos cuánticos también se están acercando al grid. Típicamente tienen necesidades muy específicas de software, de licencias, etc., y la parte de fusión nuclear, ¿no? Vamos a ver, esto es lo que he enseñado en la demostración. Esto es un tomógrafo computacional de ultrasonidos. Lo que ha hecho la simulación anterior es básicamente esto, ¿no? Bueno, aquí está el tomógrafo, aquí se han recogido en una especie de trigger el scan que ha hecho. Esto se transmite a un PC local que hay allí o un almacén de datos en general. Y de aquí la simulación se parte en trocitos, la imagen en total tiene unos 20 gigas y se distribuye a todos los sites que uno pueda coger, ¿no? ¿Para qué se hace esto? Bueno, pues 20 gigas con ese algoritmo en MATLAB convencional les tarda 3 semanas y si lo puedes distribuir, pues cuanto más lo distribuyas menos tarda, ¿no? Eso es básicamente la idea. Y esta prisa por hacer las cosas, que la tenemos todos, si quieres que estas herramientas puedan ser de utilidad a la hora de hacer diagnósticos o en hospitales, etc., se convierte en una necesidad porque ningún investigador en un hospital, y si mucho menos alguien de un laboratorio médico se va a molestar en utilizar algo que le va a costar un mes que le dé los resultados, ¿no? La comunidad de biomedicina sí, está muy hambrienta de CPU. Uno encuentra cosas tremendas como pues, en hospitales que se borran los historiales enteros de rayos X porque solo hay un PC con 100 megas de datos de disco duro y no tienen más. Los problemas que hay para lidiar con la gente que cuida los ordenadores en el hospital son tremendos. Nadie quiere que metas ahí nada. Por poneros un ejemplo, 2 años nos ha costado instalar un PC que se conecte al GRID en el Hospital Marqués de Valdecilla, en Santander. O sea, 2 años de litigios, ¿no? El problema de estos usuarios es que es gente que no quiere que las herramientas sean mínimamente complicadas, porque no las van a utilizar. Es gente que su conocimiento es de otro tipo y quiere que salga una ventana y darle al botón y házmelo y ya está, ¿no? Entonces, claro, necesitas unas utilidades de visualización mucho más avanzadas de lo que uno encuentra a veces en el ámbito de investigación, ¿no? El otro ejemplo que quería contar pues, es ITER. El proyecto ITER es un paso para explotar la energía de fusión y convertirla en fuente de energía aprovechable para la sociedad, ¿no? Como decía ITER. La energía de fusión, ¿qué es todo eso? Esta mañana ya hemos visto fusión en el Sol. La energía de fusión se produce
por la fusión de los átomos, en contraposición a la fisión. La fisión es una reacción en la cual se libera energía cuando el núcleo de un átomo se parte en dos. Esto es la energía nuclear. La energía de fusión es al contrario. Hay una zona de la tabla periódica en la que la energía potencial hace un mínimo así raro, y en esa zona, si haces colisionar dos núcleos ligeros, se forma un átomo más pesado, pero resulta que con menos energía, es decir, libera una partícula alfa. Ese átomo más pesado que se forma pesa menos energéticamente y el exceso energético se va. Entonces, ese exceso energético de la partícula alfa que sale aquí, del neutrón, etc., se puede utilizar para producir energía. Eso es la famosa fusión nuclear, ¿no? Entonces, esto es un esquema un poco muy esquemático, ¿no?, de ITER. ITER está pensado, bueno, si veis, es un reactor nuclear en el que se inyecta deuterio y tritio. Bueno, en realidad primero el litio se convierte en tritio después. Aquí se produce la reacción de fusión creándose un plasma. Un plasma es un gas inestable altamente ionizado, es la materia de la que están hechas las estrellas, el Sol. Aquí se produce esta reacción y la idea es sacar por aquí la energía sobrante, hacerla pasar por un generador y crear energía para todos nosotros, ¿no? ITER no contempla esta parte. ITER es solamente el reactor experimental de fusión. No hay ninguna central de energía prevista para construirse al lado. Si bien iniciar esta reacción de fusión cuesta un potosí, que se dice, ¿no? De hecho, está pensado ser construida al lado de una térmica porque necesita un montón de energía para iniciar. También tendría su cosa tener que ponerlo al lado de una central nuclear para iniciar la difusión, ¿no? Pero, bueno. La parte, digamos, de simulaciones orientadas al desarrollo de ITER, esta parte se encarga el proyecto Euforia, donde estamos, pues, españoles nosotros, el CIEMAT, Laboratorio Nacional de Fusión, en concreto, el BSC. Entonces, en el marco de este proyecto, pues estamos desarrollando las herramientas necesarias para hacer las simulaciones que van a diseñar, digamos, la física de ITER, tanto en superordenadores, estilo Mare Nostrum, como en el GRIPS. Es un poco es el marco de trabajo de este proyecto que acaba de comenzar. Nosotros pues llevamos la parte GRIZ, en Barcelona José María Cela lleva la parte de High Performance Computing, y bueno, vamos a tratar de avanzar en ese sentido, ¿no? Y por último, los GRIZ de instrumentación. Esa es la última evolución de la tecnología GRIZ ahora, y consiste en tratar de explotar estas tecnologías para mejorar las infraestructuras de investigación y desarrollo. ¿En qué sentido? Bueno, hasta ahora hemos visto el escenario A, ¿no?, donde los datos se toman de un detector, de lo que sea, que está localizado geográficamente. Los datos se preprocesan en el punto donde el detector los mide y a continuación se distribuyen por la red donde se analizan, ¿no? El escenario B, que son los GRIZ de instrumentación, es un poco distinto, porque los datos se toman de detectores distribuidos geográficamente. Primero hay que coger los datos y llevarlos a un punto para darles formato, para hacer un preproceso, y a partir de ahí ya es igual que todo, se distribuyen, ¿no? Un ejemplo de GRIZ de instrumentación pues son los análisis que estamos haciendo en el Mediterráneo, ¿no? Estos son los datos de la clorofila en la superficie del Mediterráneo. Aquí, como veis, en el Golfo de León hay una concentración anormalmente alta, ¿no? Entonces, bueno, llevan ya muchos años tratando de averiguar por qué estas concentraciones aquí donde desemboca el Ródano son tan altas, ¿no? Entonces, bueno, para hacerlo lo que se hace es distribuir, es lanzar sensores al mar para medir la concentración de sustancias alrededor de esa zona, ¿no? Esos sensores se llaman gliders, ¿no? Eso es como se lanza un glider. Parece un submarino
Es un submarino amarillo pequeño que lleva una serie de elementos de medición. Estos es actualmente los que hay por ahí circulando. Hay uno que sale de aquí de Mallorca, del INEDEA, del Instituto del CSIC, y que va desde aquí hasta el Golfo de Leo, ¿no? Y va midiendo las concentraciones de clorofila y de algas, ¿no? En general. Pues bueno, el glider lo que hace es eso, ¿no? Baja, mide, sube arriba y envía por GPS a un satélite lo que ha medido, ¿no? Entonces tú del satélite lo coges y analizas los datos, ¿no? Entonces la distribución de esos datos es un ejemplo de grid de instrumentación. Según este esquema, ¿no? Una red de sensores, una recogida de datos y a partir de ahí pues bueno, se almacenan en modo grid y se distribuyen a los grupos de investigación que lo quieren analizar. Bueno, y esto es el proyecto DORI, Deployment of Remote Instrumentation Infrastructure, que es el que se está encargando de esto. Donde, bueno, aquí estamos nosotros, una empresa de medio ambiente que se llama Ecohidros, y la Universidad de Cantabria, el grupo de ingeniería de costas. Bueno, eso era todo, básicamente, lo que quería contar. ¿Tenéis preguntas? ¿Alguna pregunta? Y tal como lo has contado, la impresión que da es que un señor que no quiere comprarse una máquina, pues apunta esto a ver si da tiempo gratis. ¿O no? Gratis, no, como gratis. Por eso. No. Esto, o sea... No, o sea, ¿de qué va? Vamos. hay dos formas, ¿no? Como se está haciendo ahora. O sea, bien es gente que no tienen personal, aunque tienen dinero pero no tienen personal ni sitio físico para tener máquinas en su centro, entonces se apunta al grid, ¿no? Y él paga, digamos, de su proyecto para pagar al personal que se ocupa de eso, en un sitio. O bien se contribuye con máquinas propias a tiempo compartido. O sea, pero gratis no es nunca. Es decir, aquí, como un amigo mío, el que se apunta al grid es porque pone las máquinas ahí con la esperanza de usarlas de los demás y las mías que no las use nadie, ¿no? Eso raramente pasa, ¿Y ¿no? por eso cómo se controla? Porque las tarifas por el CPU son iguales en el Tesla que en el TECAD. Bueno, ahora mismo, es decir, si el investigador pertenece al proyecto, la tarifa es cero, o sea, eso está claro. Pero hay un sistema que cuenta la CPU de una forma muy profesional, digamos. Tiene todas unas tablas de quién ha usado qué y cuándo, ¿no? Entonces, bueno, de hecho tenemos, si te interesa, hace poco hemos hecho un Service Level Agreement. Es la palabra que está de moda, ¿no? Porque como Bruselas ha puesto ya mucho dinero en todo esto, pues... vamos a ver dónde lo tengo. Presentación 21. O sea, la explotación del grid, ¿no? En ese sentido. A ver, las tarifas. Bueno. No me metas tiempo de Facebook. No, quiero decir... Lo prefiero que lo demasiado claro. No, esto es más o menos cómo se define lo que se ofrece a los usuarios, ¿no? Primero, ¿qué es lo que se ofrece? ¿No? El try and see service, mira a ver si te sirve para algo, etcétera, ¿no? Un storage service, o sea, para guardar tus datos, un servicio de consolidación, batch, MPI, pues depende de lo que la aplicación sea, ¿no? Eso se define lo primero y luego se firma un service agreement. Read carefully, this is a binding contract, ¿no? Entonces ahí defines qué servicio vas a dar y por cuánto. O sea, que puede ser 0 euros, se puede pagar de muchas formas, ¿no? Por ejemplo, eso es una estimación de costes, ¿no? de lo que se está hablando. Esto es una empresa, esto sí que les vamos a cobrar. Eso es Ecohidros. Bueno, lo pone aquí. El servicio de Try 100 horas es gratis, ¿vale?
Luego, a partir de ahí, pues el almacenamiento, pues 1 euro para empezar. Luego que le hemos puesto 780 euros por, o sea, 1 euro el giga. Y luego, bueno, a partir de ahí, pues el tiempo de CPU, pues lo que veis ahí, ¿no? Evidentemente esto pues lleva unos niveles de servicio, ¿no? Si tú le garantizas a un grupo que le vas a dar 1000 horas de CPU una semana y por problemas técnicos o de red o lo que sea no se puede, le vas a tener que pagar con más horas después, ¿no? Es decir, eso hay que hacerlo con mucho cuidado. A veces rinde, a veces no. A veces también, no. Si me dicen que cuando tengo un congreso no voy a poder correr y luego me dan más horas. Ya, ahí sí, te ha fastidiado. Por ejemplo, No me ha fastidiado. por ejemplo, si tienes que definir una especie de tiempo en que la infraestructura va a estar up, el 99, o sea, si quieres una infraestructura que esté funcionando el 99,99% del tiempo, el precio es una cosa. Si le pones otro 9, pues sube. O sea, ese tipo, esto es lo que circula por ahí ahora, en los mentideros del ¿no? Cómo se va a poder crear una infraestructura que se pueda vender, etcétera, etcétera. Otra cosa más específica, ¿quién lleva la cuenta? Es decir, ¿dónde está la información de dónde está cada fichero? ¿De dónde está cada fichero? Sí. Eso, en cada infraestructura hay una máquina que se llama File Catalog. Y esa máquina, por motivos de seguridad evidentes, pues está duplicada o triplicada, o sea, tiene cierta redundancia, ¿no? Esa máquina sabe dónde está cada fichero guardado. Es un servidor de metadatos, de alguna forma. ¿Eso está dentro de G-Lite o...? Sí. Así es como está puesto. Entonces, tú puedes decirle que te guarde los datos donde quieras, a mano. Si no, él hará una elección de donde los guarda, ¿no? ¿Para montar eso hace falta tragarse todo el G-Lite o eso? No, eso es autocontenido, la parte del acceso. Sí, hombre. No, es que no es un problema real. Aquí donde tenemos nuestros 40 teras, está distribuido. por ahí metidos y nunca nadie sabe dónde están. Hay un señor que se acuerda de dónde los guardó, pero... Ya, pero eso... Eso es básicamente el LFC Catalog, que se llama. Para eso te hace falta un par de máquinas. O sea, virtualizadas. ¿Preguntas? La experiencia que ha habido ahora, ¿cuál ha sido, qué problemas ha habido a la hora de asegurar la integridad de los datos, también la seguridad? Integridad. Claro, en un sistema allí los datos van por muchas redes diferentes que no están muy controladas. Entonces, Está muy controlado. La parte, lo que más se ha investigado es los challenges que se han hecho para entrenar al sistema para el LHC. Entonces se ha simulado con simulaciones de Monte Carlo la salida de los detectores. Eso se hace un par de veces al año y se acaba de hacer ahora. Entonces, todo eso está terriblemente organizado. O sea, cada fichero va donde va y no hay problemas de ese tipo. De seguridad, pues prefiero no. Es mejor que nadie lo sepa. O sea, del middleware de G-Lite yo no pongo la mano en el fuego. O sea, así que claro, porque lo han hecho italianos. Bueno, yo que lo haya vivido. Pero las cosas como son. No ha habido nunca ningún incidente de seguridad debido a que G-Lite se haya hackeado. Ahora bien, el día que se ponga a funcionar, eso salga en los periódicos y alguno lo considere un reto, bueno, yo conozco a uno en Karlsruhe que está esperando ese momento. O sea, no lo sé, no es... yo creo que no es 100% seguro, porque de vez en cuando pasan cosas como que, por ejemplo, había un bug hace 3 semanas que te dejaba enviar trabajos como root a los worker nodes, que es un bug, lo que se conoce como bug.
Y bueno, pues hubo que cerrar todo un día, cambiar el kernel y tirar. Era un bug del kernel, no era un bug de Delight, pero vale, o sea, era del kernel de Linux, del kernel de Red Hat. Y bueno, está todo muy controlado pues porque está muy atado, o sea, está todo en Scientific Linux 4 y vale, o sea, no, a menos que virtualices, tienes que poner las máquinas en Scientific Linux 4, que es una pega muy grande, porque claro, si ya va por el 5, el pico, por el 6, o sea, Scientific Linux es como especie de Red Hat, ¿no? Entonces, bueno, esa parte pues está muy controlada porque no la dejan descontrolarse, ¿no? Pero en el mercado libre no sé qué pasaría. ¿Qué tecnología virtualización Shell. Se usa Shell, sí. Hombre, ten en cuenta, para conectar un site al grid tienes que usar 5 máquinas, o sea, 5, fuera. Y esas no son worker nodes, es computación perdida. Entonces, claro, si no virtualizas, tienes 5. Entiendo que como aportación mínima si te conectas a la red tiene que ser 5 máquinas. 5 sí, o una, si tienes 2 gigas de RAM, con una ya te vale. Porque Sí, pero claro. Virtualizado, sí. Sí, nosotros lo tenemos todo virtualizado ahora porque ya es un gasto inútil, ¿no? Y todos estos servicios de conexión y demás, la verdad es que no gastan casi nada porque están con 128 megas de RAM cada uno. ¿Qué utilizáis aparte de Scientific Linux, te has dicho, con el Debian para los clientes y Red Hat? Nada más. Globus. Y el cliente de Java, ¿cómo funciona? Sí, esto es simplemente con que el web browser tenga Java en él, pues ya está. O sea que el servicio sería operable desde PDAs y dispositivos. Sí. Hombre, si tienes una PDA con el Explorer puedes lanzar Java, sí. Sí que hay, o sea, ahora de hecho se tiende a tratar de diseñar esos sistemas pues en plan multimedia, etcétera, ¿no? Pues que la parte de G, sospecho que el LHC empieza a producir datos a final de este año, con suerte, y se van a asustar más y lo van a dejar mucho más congelado y mucho más cerrado, porque no se van a poder permitir hacer cambios en ese sistema sin que se hayan analizado ya datos. Pero de todas maneras la parte que es open, todo lo de manejo del BI y demás, ¿eso sigue publicado? ¿El Sí, código? eso es público, es open source. Es open source. Vosotros liberáis versiones y demás. ¿Y hay Esto- comunidad alrededor de eso, aparte, que desarrolle? La comunidad de Globus, luego está aquí, por ejemplo, en la Complutense, está el grupo de Nacho Martín Llorente, que hacen también su middleware, que está basado en Globus 4, es todo Globus, ¿no? Simplemente Delight es algo sobre Globus, es trabajar en Globus, y ya está. Es todo open source, no hay código cerrado. Una pregunta, ¿qué tipo de aplicación puede correr en el grid? Es decir, si yo tengo un código hecho en casa, paralelo, lo puedo correr en el grid sin problemas. Y entonces, ¿qué tengo que colocar? Mis ficheros fuentes tienen que estar en algún sitio del grid para que se compilen para las distintas arquitecturas en las que... Es que solo hay una. x86, o sea, hay solo 32 bits o MT64 también. Entonces lo que le hace falta a uno es compilarlo en un user interface del grid para tener las mismas versiones de glib y todo esto, básicamente. Y ya está. Y al grid lo que se envía es el ejecutable. Ese ejecutable entonces se queda viviendo en alguno de los puntos de almacenamiento del grid. No, el ejecutable llega a un worker node, allí se empieza a ejecutar y cuando el trabajo acaba y tú te traes los resultados, Se se borra el borra. ejecutable. Sí. O sea, el ejecutable solamente lo tienes tú, que lo lanzas para ejecutar, Luego corre y te borras. lo devuelvo. Y si no, se llenarían los nodos, claro. ¿Una pregunta más?